Bueno, pues buenos días, señoras y señores, bienvenidos a la Nicoteca, la Nicoteca Podcast, bienvenidos a todos, bienvenidos a aquel rincón de, pues ya sinceramente no lo sé, ya no sé si decir de internet o de qué exactamente, pero bienvenidos, señoras y señores, a la Nicoteca Podcast, aquel rincón de, vamos a decir, de internet, donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bienvenidos, señoras y señores. Vamos a tener cositas que comentar antes de empezar el episodio, el tercer episodio ya. La verdad es que estoy bastante contento por la... A ver, vamos a ser sinceros, tampoco es que sea la gran acogida, ¿vale? Pero ha sido una acogida bastante interesante, bastante... Pues oye, me esperaba menos, la verdad. Y creo que voy a tirar por ahí. Vale, voy a ir tirando por ahí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, no, mi saludo, tengo que recordar que era aquellas, bueno, donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. ¿Cuál es la cuestión aquí, señores? Pues que quizás me había desviado un poco del tema, ¿no? Quizás me había desviado y estaba simplemente, pues, haciendo una especie de activismo, entre comillas, no barato, ¿no? Porque no creo que fuera barato, pero sí que quizás me dejaba llegar un poco por lo que viene siendo la actualidad o el barro, por decirlo de alguna forma, y a veces pues me iba por temas que quizás no interesan mucho, ¿no? Y este formato, pues, sinceramente, me permite explayarme más, me permite hacer un contenido que considero de más valor, ¿vale? Donde puedo explicar cosas con más sentido, con más rigor, podríamos decir, y donde puedo explicar yo mis ideas, ¿no? A pesar de que luego la gente pues acabe interpretando lo que le da absolutamente la gana. Porque, bueno, en fin, en el último episodio, pues veía como pues había algunos que os anticipaban a lo que iba a decir y por lo tanto pues cometían errores, ¿no? Dando por supuesto que iba a decir cosas que luego pues realmente no comento y ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, a lo que voy, señoras y señores, con todo esto, es que al final yo pretendía que esto fuera pues un episodio a la semana y sinceramente creo que me estoy quedando corto. Me están entrando ganas de hacer varios más. De momento me voy a contener. Al principio he pensado, voy a hacer uno cada día. A ver, Nico, cálmate, que no te flipes. Porque luego pasa lo que pasa, que te flipas y no acabas cumpliendo con tus objetivos prometidos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora, señores, es vamos a tener doble capítulo a la semana, ¿vale? Vamos a tener uno los martes y otro los jueves. Y sí, sé que estoy diciendo esto teniendo en cuenta que estoy subiendo el episodio número 3 en el miércoles, ¿vale? Soy consciente de ello. Pero prometo que a partir de ahora vamos a hacerlo así. Es que lo estoy decidiendo ahora sobre la marcha el martes a las 11:30 de la noche, ¿vale? Entonces pues entendedme que lo que diga no lo esté cumpliendo al momento por evidentemente cosas como estas. Y creo que voy a ir tirando por ahí. Voy a ir tirando por ahí en el sentido de que vamos a hacer esto, episodios lunes, martes y jueves. Y luego pues los lunes, los miércoles, los viernes, incluso los fines de semana, lo que vamos a hacer es hacer recortes de precisamente estos episodios, ¿no? Para tener vídeos más cortitos, donde la gente pues pueda saber qué es lo que se ha hablado en estos episodios. Yo creo que puede estar interesante, creo que podemos tirar por ahí, más que nada porque es el contenido que me interesa hacer ahora, ¿vale? Quiero, entre comillas, elevar mi contenido y que sea un contenido pues más interesante, más profundo, ¿no? Quizás de alguna forma, y donde yo pues me siente más cómodo, en el sentido de que también pues no esté obsesionado todo siempre en llegar el primero, en tener que decir pues lo que en el fondo todos acabamos sabiendo o contestando al tuitero de turno, que a nadie le importa lo que piensa, por ejemplo, el camionero Bulldog Punk, ¿no? Por ejemplo, por ahí van a ir los tiros. Luego también voy a intentar hacer una tertulia a la semana, ¿vale? Voy a intentar hacer una tertulia a la semana principalmente los domingos, no sé muy bien, esto lo tengo que pensar, ¿vale? Más o menos lo quiero desarrollar, sobre todo de cara a septiembre, ¿vale? Veremos este verano si empiezo a hacerlo o ya me espero para septiembre. Y luego también un par de programas más que creo que pueden estar muy guays, pero estoy ya 100% seguro a septiembre. En fin, señores, al tema de los directos,
en Twitch y tal, ¿vale? Creo que de esta forma voy a poder hacer directos los lunes, los miércoles, tal vez los viernes y los domingos, ¿vale? Creo que así podremos hacer cositas. Y luego en YouTube, pues evidentemente el preguntas y respuestas que empecé la semana pasada, no os preocupéis que también estará ya, ¿vale? Ya está aquí, señores, el anuncio, los horarios, ¿vale? Perdonadme, sé que no es una muy buena forma de empezar los episodios, pero la verdad es que tenía ganas de explicároslo, porque poco a poco estoy encontrando mi lugar otra vez en esta plataforma, en YouTube, en iVoox, en Spotify y en todos estos sitios, y poco a poco pues estoy volviendo a tener mi propio horario y mi propio contenido, que sí que es cierto que llevaba ya, pues os voy a decir casi un año, un poco perdido de exactamente no saber lo que quería hacer, ¿no? Hoy, en el episodio de hoy, íbamos a hablar sobre, o quería hablar sobre Pedro Sánchez y el populismo, ¿no? El cómo se estaba acogiendo al más puro populismo. Ojo, no me malinterpretéis, porque antes también se estaba acogiendo al populismo, pero ahora de una forma mucho más descarada, con el tema de la inmigración, con el tema de lo que ha pasado con Melilla, que la verdad es que ha sido espectacular. Ya no solo el propio Pedro Sánchez, sino el propio gobierno en general, como por ejemplo también Margarita Robles, ¿no? Que parecían incluso que se habían afiliado a Vox, pues hablando de una forma, o bueno, utilizando exactamente los mismos argumentos que Vox utiliza a la hora de hablar de, ojo, de la inmigración ilegal, ¿no? A la hora de, pues por ejemplo, justificar pues un cierre o unas fronteras, mejor dicho, más ordenadas, un cierre de unas fronteras, mejor dicho, más estrictas, donde pues que no pasen cosas como la que ha pasado este viernes de la semana pasada, donde pues la situación se descontroló y acabaron con, según las autoridades de Marruecos, con 27 muertos, según las cifras oficiales, podríamos decir, españolas o occidentales, la cifra asciende a nada más y nada menos que a 37 muertos, ¿no? La cuestión, señores, aquí iba a hablar sobre todo esto, sobre cómo está utilizando pues ¿no? Un discurso populista y todo este tipo de cosas para un poco también echar balones fuera. La cuestión es que, bueno, en menos de una semana, sí, prácticamente en menos de una semana, Pedro Sánchez ya no solo es que esté utilizando un discurso populista, ojo, en el sentido, porque hay cosas que tiene razón, porque hay cosas que decía Vox que tenía razón, pero claro, el populismo está en esa contradicción, en el cual pues Pedro Sánchez un día alaba a Open Arms y luego habla de mafias en las fronteras, mafias de inmigración, ¿no? Ahí está el populismo, que en función de cuándo interesa y cuándo no, pues, no, el enemigo es la inmigración y cuando no. Pues bueno, esto habría que verlo, ¿no? Por eso quería hablar sobre esto, sobre el tema del populismo y tal, pero es que esta semana vuelvo a encauzar el discurso. Pedro Sánchez ha dado el mayor golpe a la democracia y a las propias instituciones españolas de una forma que da hasta pavor. Da miedo. Cómo en cuestión de días Pedro Sánchez está llegando a controlar absolutamente todas las instituciones de España, con lo que eso conlleva, que evidentemente es más poder hacia Pedro Sánchez. Así que en este episodio, además de hablar de, pues no, lo de Ceuta y Melilla, bueno, lo de Melilla con Pedro Sánchez, es este populismo, esta utilización, vamos a hablar también sobre qué es lo que ha estado pasando estos días y cómo Pedro Sánchez se ha ido acaparando de forma cada vez menos sutil, hay que decirlo, ¿vale? Está perdiendo un poco su arte de esta sutileza suya que tanto le caracterizaba, donde, bueno, pues a veces pasábamos por alto porque luego nos escandalizaba otra cosa y acabamos olvidando. Y esto la verdad es que está siendo escandaloso incluso para sus propios allegados. Ojo, para sus propios allegados, que no significa lo mismo que votantes, sino más bien que sus propias personas socialistas que, bueno, pues forman parte de estas instituciones donde Pedro Sánchez ha querido meter mano. Vamos a empezar con el tema de del conflicto de las fronteras con Marruecos, donde, repito, este viernes han habido más de 37, bueno,
pongamos que son 37 muertos, debido al descontrol que ha habido precisamente en la frontera de Melilla en una oleada de intento de entrar en las fronteras, ¿no? Bueno, cualquiera diría, ¿no?, que, hombre, que hubieran 37 muertos, pues es una mala gestión de la situación, ¿no? Es una forma, bueno, es la peor forma en la cual, pues, se podría gestionar precisamente una oleada o un intento de, pues entrar por, miles de personas a través de las fronteras de Marruecos. Pues bien, señores, nuestro querido presidente, nuestro querido Pedro Sánchez, ¿no?, pues decía lo siguiente respecto a lo que había sucedido o la gestión de esa situación, tanto por la policía española, que recuerdo que eran, si no me equivoco, 14 en una frontera, 14 agentes, y sobre todo hablando sobre los inmigrantes, ¿no?, y también la gestión por parte de la policía marroquí. Atentos, señores. Vamos a ver, yo creo que es al contrario. Tenemos que ser conscientes de que Marruecos también sufre un problema de presión migratoria proveniente de otros países del resto de África, y en particular de una zona altamente inestable como conocemos, y es precisamente el Sahel, el África subsahariana. Con lo cual, creo que si algo pone de relieve esto, y si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad autónoma de Melilla, en este caso, pero también en Ceuta, en la lucha en general contra la migración irregular, y en segundo lugar también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y que precisamente lo que hace es, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer. Bueno, pues aquí tenéis al propio presidente de España, ¿no?, hablando de, ojitos, que hay muchas cosas aquí que comentar. Primero, asalto violento, ¿no? Hemos pasado de hablar de refugiados, pobrecitos que vienen de guerras y se mueren de hambre, a de repente asaltos violentos. Hablamos de que se ha atentado contra la integridad territorial, ha dicho el propio Pedro Sánchez. Y luego ya no solo eso, sino que encima el trabajo de la policía de Marruecos ha sido ejemplar. Por lo visto, matar a 37 personas ahora mismo para Pedro Sánchez es ejemplar. Es una gestión de la situación ejemplar. Y luego ya no solo eso, sino que encima, ojo, habla de, pues, presiones de utilización, ¿no?, de la masa migratoria de ciertos países hacia Marruecos. Es que pobrecito Marruecos, ¿no? Es que, claro, estas son unas declaraciones que son del mismo viernes, ¿vale? Que, todo el mundo podría pensar, es que el viernes aún no se sabía del todo la situación. La cuestión aquí, señores, es que se vuelve a reiterar al día siguiente diciendo esto. Que es que encima, vamos a ver. Mire, yo ayer, primero, me solidaricé y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas, personas, guardias civiles, que fueron heridas como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es, territorio español. Por tanto, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta. Y por tanto, lo primero que tengo que hacer como presidente del gobierno, y aprovecho su pregunta para volver a subrayarlo, es solidaridad y reconocimiento del trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de nuestras fronteras. Bueno, primero para empezar, obviando la demagogia de hay que alabar a las fuerzas de seguridad del Estado, Pedro Sánchez, creo que hay que recordarle otra vez que habían 14 efectivos, solamente 14, controlando la frontera entre Marruecos y España en Melilla. Esto para empezar. Luego, vuelvo a decir, reiterar el tema de el asalto violento.
las mafias. Ahora mete el tema de las mafias, algo tan denostado precisamente, un argumento tan denostado por parte del propio PSOE y específicamente por Pedro Sánchez, cuando ese argumento lo esgrimía nada más y nada menos que Vox. Repito, por eso me ha extrañado, de hecho hasta lo llegué a tuitear, de que de repente de un día para otro parecía que Pedro Sánchez se había afiliado a Vox. Es algo curioso, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, ¿vale? Pedro Sánchez, creo que usted se está confundiendo. Creo que de repente ha tenido una especie de flashback y le ha venido a la cabeza lo que pasó prácticamente hace un año en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde el propio país de Marruecos abrió las fronteras precisamente para poner en peligro la propia integridad del territorio español en aras de presionar al propio gobierno y presionar evidentemente a España para conseguir ciertas cosas, ciertos intereses, utilizando incluso a niños, esto no hay que olvidarlo. Y ahí usted decía que es que pobrecitos, esas personas son refugiadas. ¿De qué quiero hablar de esto? Pues precisamente porque quiero dejar claro, también es verdad, ¿no?, que seguramente muchos de vosotros, pues evidentemente ya lo sabéis, pero quiero dejar claro el cómo es Pedro Sánchez y cómo es este gobierno que utiliza cualquier situación en su propio beneficio. Hay que tener en cuenta una cosa, señores, y es que todo esto, todo apunta, más bien, a que todo esto, y eso podríamos llegar incluso a, bueno, tiene hasta cierto sentido, es a causa de Argelia, ¿no? Todo esto viene por, seguramente, además la propia Argelia pues ha reconocido que podría llegar a hacer ese tipo de cosas, porque evidentemente está muy harta con España, pues España evidentemente ahora lo que le interesa es a Pedro Sánchez demonizar a Argelia, hablando de mafias. Ahora sí, antes de Marruecos no, cuando era Marruecos no había mafias, no habían asaltos violentos, no había integridad territorial. Ahora con Argelia sí. ¿Por qué? Porque evidentemente interesa lo que viene siendo demonizarlo, ¿no? Parece ser, señores, que, bueno, nos hemos convertido por razones que desconocemos, aunque intuimos, ¿no?, de que Marruecos debe tener algo de Pedro Sánchez, algo del CNI, ya sabemos todos, ¿no? Nos acordamos del tema de del Pegasus, las filtraciones con el CNI, etcétera, etcétera, por parte de Marruecos, que se había apropiado de cierta información que aún no sabemos muy bien de qué. Pues lo estamos pagando caro hasta tal punto de convertirnos, señores, en un país satélite de Marruecos. En un país satélite de Marruecos, señores. En un momento en el cual, pues, hay que recordar, señores, que Madrid está, bueno, pues presidiendo, España, mejor dicho, está presidiendo lo que viene siendo la cumbre de la OTAN. Y mientras sucede esto, tenemos al Partido Socialista y a Unidas Podemos más dividido que nunca del propio gobierno. Ayer pasó algo que yo sinceramente, ¿vale?, lo encuentro entre comillas divertido. Y es que ayer la señora feminista, ¿no?, la feminista de todas las feministas, Irene Montero, fue completamente silenciada por el propio gobierno, a pesar de que los periodistas, precisamente haciéndoles preguntas respecto a todo el tema de que había pasado con Melilla, el propio gobierno le impedía contestar a la propia Irene Montero. Escuchen, por favor. Ministra Montero, si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento. Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla. La ministra Montero, si considera necesario que haya una investigación al respecto. Le contestaré yo a todas las preguntas. He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz. Creo que sobre el asunto de la valla de Melilla nos hemos expresado en esta mesa el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir. Nada, no ha habido manera, ¿eh?
Feminista, pero no mucho, no vaya a ser que me quiten del asiento, ¿vale? Del asiento de 100.000 euros anuales. Claro que sí. En fin, más allá de esto, mientras ha sucedido todo esto, teníamos también, por otro lado, evidentemente, como ya os he dicho antes, el asalto, práctica y llanamente, a todas las instituciones que le faltaba por resaltar a Pedro Sánchez. Tenemos al propio INE, Institución Nacional de Estadística, ¿vale? Aquello donde, pues, generalmente los economistas, Juan Ramón Rayo, gente como yo, ¿no? Que más o menos busca un poco argumentar y ese tipo de cosas, se apoya a la hora de contraargumentar precisamente a las chorradas de algunos, sobre todo en Twitter, ¿vale? Cuando dicen soberanas chorradas, pues este Instituto Nacional de Estadística, controlado evidentemente, es una institución del propio Estado, ¿vale? Esto hay que decirlo, pero siempre se le daba cierta, podríamos decir, cierta, pues, independencia, podríamos decir, ¿vale? Porque evidentemente son datos, o sea, tú no puedes manipular unos datos, no puedes controlarlos, no puedes, mejor dicho, bueno, es que iba a decir no puedes manipularnos, pero como vais a ver, al menos esa es la intención de Pedro Sánchez, porque por lo visto sí que se puede, ¿no? Porque evidentemente los datos macroeconómicos, pues del propio INE, que no ha podido hacer nada por evitarlo, indicaban pues que evidentemente la inflación seguía subiendo, los precios seguían subiendo, vamos, básicamente y llanamente que los numeritos y las gráficas no coincidían con el discurso del propio gobierno, ¿no? Con el discursito, con el relato, mejor dicho, del propio gobierno de que este gobierno lo está haciendo todo perfectamente bien. Evidentemente, pues esto no gustaba a Pedro Sánchez, no ha gustado para nada a Pedro Sánchez, hasta tal punto de que llevaba pues incluso semanas quejándose. Si es que, por favor, INE, ¿cómo puedes tú decir que la inflación está subiendo? Si es que ya te vale, que me estás yendo en mi contra. Pues os juro que es de forma literal. Según ellos, porque no les gustaba cómo estaban haciendo las mediciones y las muestras. Vamos, básicamente que no estaban contentos por cómo tomaban los datos, porque esos datos no favorecían, vuelvo a decir, al relato del gobierno. Consecuencia de esto, señores, destitución del presidente de INE. Que vuelvo a decir, señores, oye, no, pero es que este presidente ya estaba puesto por Pedro Sánchez, tampoco es ningún escándalo, simplemente han puesto uno por otro. Ya, pero es que la cuestión no es esa. La cuestión, señores, es que están poniendo, o pusieron a una persona que sí, afín al gobierno, evidentemente, como todos los que han ido yendo hasta ahora, sin embargo lo han destituido para poner a otro simplemente porque los datos que muestra el INE no favorecen el relato del gobierno. Y siento repetirme, pero que es que quiero que quede esto bastante claro. Porque lo que va a significar a partir de ahora es que todo va a haber más control por parte de Pedro Sánchez, porque va a utilizar el INE para hacer más propaganda, al más puro estilo CIS. ¿Qué es lo que pasa con esto, señores? Pues evidentemente lo que acaba provocando es que el INE sea otra institución más desacreditada al más puro estilo CIS, provocando con esto que ya no se pueda confiar ni siquiera en los propios datos demográficos ni macroeconómicos. Ya no podremos saber si realmente el IPC está como está, si la inflación sube, si el PIB es cual es, porque ya Pedro Sánchez ha creado o ha puesto encima de estos datos la sombra de la duda. Porque si solamente has destituido a una persona porque se han negado a hacer las mediciones y a tomar lo que viene siendo las muestras necesarias para que así los datos favorezcan o sean o apoyen al propio relato del gobierno, entonces pues evidentemente no vas a confiar nunca más en eso. Luego, más allá del INE, tenemos para mí uno de los mayores asaltos y más preocupantes de todos hasta la fecha. Luego haremos un pequeño repaso de cuáles han sido, ¿no? Pero
Pero esto para mí ha sido lo más preocupante de estos 4 días, porque repito que todo esto que os estoy diciendo ha sido en cuestión de 4 días. Y es el asalto a nada más y a nada menos que la empresa Indra. Una de las empresas más importantes de España. Consultora tecnológica, consultora de comunicaciones, y ya no solo eso, señoras y señores, sino una de las empresas más armamentísticas. Perdón, una de las empresas más grandes armamentísticas. Es decir, armamento. Cuidado con esto, señores. ¿Vale? Vamos a explicar un poco, ¿vale? ¿Qué es Indra? Ya no solo qué es Indra, sino quién la controla. Porque cuando la gente escucha Indra, a lo único que le viene a la cabeza, sobre todo a los votantes de Vox, es elecciones, ¿no? Pedro Sánchez, elecciones, y es que cómo puede ser, el pucherazo y bla, 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 bla. Si es cierto, vuelvo a decir, es una consultora, ¿vale? Digital, tecnológica, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero va más allá de eso, ¿vale? Repito, es una de las mayores empresas armamentísticas de España, y esto quiero que quede claro, ¿vale? Pero bueno, esta empresa está controlada por la SEPI, ¿vale? El Estado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es el principal accionista con un 25%, por lo tanto, bueno, podríamos decir que una cuarta parte de esta empresa pues es pública o está controlada por el propio Estado, esto desde siempre, ¿vale? Luego, fondos de Estados Unidos y un banco noruego controlan el otro 21% de las acciones. Y ahora, ojo, señores, porque viene lo complicado y lo que, bueno, está llamando bastante la atención, ¿vale? El grupo vasco Sapa Plasencia tiene un 5%, luego un fondo activista de inversión llamado Amber Capital un 4% y más o menos un 3% el propio Banco Santander. El resto, pues, está pues en la bolsa, ¿no? Podríamos decir. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver cuáles han sido los últimos movimientos y el por qué, señores, podemos decir que Pedro Sánchez está asaltando Indra. Vamos a hablar de el presidente de Indra, ¿vale? Que se llama Fernando Abril Martorell. Este es el presidente. Que bueno, básicamente, pues este señor tuvo un enfrentamiento bastante serio con el propio gobierno, ¿vale? Con la propia empresa, podríamos decir, debido a su oposición a la compra del fabricante vasco de motores ITP Aero. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Pues destitución, obviamente. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? Que han puesto a Marc Murtra. ¿Quién es Marc Murtra? Pues un componente del PSC y muy afín a Miquel Iceta. Muy afín a lo que viene siendo el propio Partido Socialista o el propio Pedro Sánchez. Esto ya es un poco sospechoso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos con el grupo vasco de motores, ¿no? El grupo vasco de motores ITP Aero resulta que está controlado, ¿vale?, por el grupo vasco Sapa Plasencia, que es el que controla precisamente una parte de las acciones del grupo Indra, ¿vale?, de la empresa Indra. Por lo tanto, lo que consigue es conseguir más acciones, ¿vale? Conseguir más acciones del grupo de la empresa Indra, que recordemos que, bueno, se consigue gracias a que Pedro Sánchez fuerza la salida de Fernando Abril Martorell. Ya os he dicho, bueno, no lo he dicho, pero os lo digo ahora, ir tomando apuntes porque esto es un poco complicado. Todo esto ha sido en cuestión de 2 días, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente llega el fondo activista de inversión Amber Capital y adquiere un 4% más, ¿vale? Y por lo tanto le convierte en lo que viene siendo el que gestiona Indra. Amber Capital, por lo visto, es el mayor accionista o el principal accionista de Prisa, ¿vale? El propietario es Joseph
O'Gourlian, un nombre impronunciable, un francés de origen armenio. Ojito, porque ya no solo eso, sino que encima nos damos cuenta de que la SEPI tiene 2 consejeros dominicales. El exministro Miguel Sebastián y exdiputado del PSOE Antonio Cuevas. Y ahora encima va a entrar un tercer consejero, exdiputado también del Partido Socialista, Juan Moscoso del Prado. Como podéis ver, es todo por parte de Prisa, por parte de la SEPI, donde cada vez la Junta es más socialista. Cuidado con todo esto, señores, porque al final estamos viendo que ya no solo es que sea el propio gobierno el que controle Indra, repito, una de las empresas más importantes de España en cuanto a consultoría, comunicación, tecnológica y luego armamentística, no olvidemos esto, y estará controlado por el propio Partido Socialista, no el gobierno, el propio Partido Socialista. Todo esto evidentemente ha llamado a la atención a mucha gente, entre ellos, por ejemplo, algunos accionistas independientes, hasta tal punto de que han ido dimitiendo accionistas independientes que no forman parte de ningún grupo. Pero ya no solo eso, sino que encima la propia Comisión de Valores, pues a esto le ha llamado mucho la atención. Bueno, me remito a lo que manifesté la semana pasada, ¿no? Cuando se conoció los cambios en el Consejo. La CNMV va a analizar la situación derivada de esos cambios en el Consejo. Hemos pedido información y requeriremos la información adicional que necesitemos, y cuando tengamos esa información podremos formarnos un criterio sobre la situación, con lo cual ahora no puedo pronunciarme sobre el estado de esos análisis. No se puede calificar de escenario ideal, yo creo que eso es obvio. Yo ya me refería a la situación, a cómo valorábamos la situación, dije que era llamativo y preocupante, son conocidas nuestras posiciones, y ahora lo que tenemos que es analizar los datos que obtengamos, lógicamente. No estamos trabajando con un plazo determinado. Yo lo que dije la semana pasada es que trabajaríamos con rigor y sin premura, sin prisa, porque hay que analizar una serie de datos y en eso estamos. Bueno, pues señores, después de estas declaraciones del propio presidente del CNMV, ¿vale? Repito, la Comisión de Valores, por decirlo así de forma sencilla, evidentemente no le ha sentado nada bien a nuestro querido Pedro Sánchez, ¿no? No le ha sentado nada bien, porque ¿cómo puedes llevarle la contraria a nuestra querida Sanchidad, ¿no? A nuestro querido presidente inmaculado? Entonces, como no le ha gustado, como consecuencia de todo esto, Pedro Sánchez pues también ha decidido asaltar la propia Comisión de Valores. Ha creado una nueva ley del mercado de valores donde acorta el mandato del propio presidente. Es decir, le llevas la contraria, te quita del mapa. Esto es alucinante, señores. Esto es alucinante. No le puedes llevar la contraria a Pedro Sánchez porque, repito, te quita del mapa, ¿no? Otra institución más, vamos para allá. Otra institución más en la cual, pues, Pedro Sánchez quiere meter mano. El Tribunal Constitucional. Que ahora se están metiendo muchísima prisa. Muchísima prisa. Algo curioso, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha intentado manosear de una forma espectacular. Bueno, no, intentado no. Lo ha hecho de una forma espectacular al propio Consejo General del Poder Judicial. Desde hace ya muchos meses, años incluso, ¿no? Hasta el punto de, bueno, todo esto con el objetivo de forzar al Partido Popular para precisamente hacer esa reforma del Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que incluso iba a hacer una infame ley en la cual pues pretendía que con mayoría simple el propio gobierno pudiera escoger a los componentes de ese consejo, ¿no? Una absoluta barbarie, una absoluta barbarie. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese manoseo le ha salido bastante en su contra al propio Partido Socialista y al gobierno, porque hicieron en su momento, crearon un artículo, el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
donde establecía que el Consejo General del Poder Judicial, si tenía magistrados que habían ya pues caducado su mandato, por decirlo de alguna forma, pues ese Consejo General del Poder Judicial no podía nombrar jueces, ni magistrados, ni nada. En consecuencia, quedaba inútil ese consejo porque su función es precisamente ese. Ese es el principal. Luego hay otros, pero el principal es ese, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que entonces ahora Pedro Sánchez, viendo peligrar pues lo que viene siendo su puesto de presidente, ¿no? Porque, bueno, la derrota está siendo un poco cantada en las próximas elecciones, pues tiene un poco de prisa ahora para meter precisamente gente progresista, podríamos decir, dentro del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora dicen, no, es que ha sido un error, porque claro, faltan por nombrar dentro del Tribunal Constitucional los que el Consejo General del Poder Judicial quieren nombrar o quieren proponer, ¿no? Porque unos los elige la Cámara del Congreso y otros los elige el Poder Judicial. Pues ahora quieren quitar ese artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quieren quitarlo meses después para forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar 2 magistrados en el Tribunal Constitucional progresistas. Evidentemente a gusto del gobierno, para luego pues tener un Tribunal Constitucional progresista mientras gobierna la derecha, para tumbarle absolutamente todas las medidas posibles y por haber. De hecho, os voy a leer aquí la resolución que tenemos por aquí. El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara, presentar la siguiente proposición de ley orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1975 del 1 de julio del Poder Judicial. Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150.1 del reglamento del Congreso de los Diputados, solicita que la mesa, atendiendo a su naturaleza y a la simplicidad de su formulación, oída la Junta de Portavoces, proponga al Pleno que acuerde su tramitación directa y en lectura única. En fin, señores, aquí tenemos la proposición, ¿no? La parte buena de todo esto es que el propio Consejo General del Poder Judicial podría rechazarlo en el caso de que no haya quórum. Es decir, podría proponer a los magistrados en el caso de que no haya quórum suficiente o que no estén de acuerdo en quién poner. La pregunta aquí que me hago es, visto lo visto, con lo que ha pasado con el INE, lo que ha pasado con Indra, ¿qué hará Pedro Sánchez al respecto? ¿No? En fin, señores, la cosa está bastante complicada. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Sánchez ahora mismo controla la Fiscalía, que le otorga el poder controlar a quien se le acusa, los tiempos judiciales, etcétera, más o menos controlar un poco, sobre todo la parte mediática de los juicios, ¿no? Y así pues escurrir el bulto si la cosa no le favorece o meter cizaña en el caso de que le favorezca. Tenemos los casos de Plus Ultra, Ábalos, el intento desesperado de desacreditar a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, con el tema de lo de las mascarillas y el hermano, ¿no? Luego también controla el CNI, donde le da, pues evidentemente, el poder de ocultar cualquier tipo de información sensible, incluido aquello que tiene Marruecos, que hace que precisamente, bueno, pues Pedro Sánchez esté a los pies de nuestro país vecino. Luego tiene el control del CIS. Teníamos el CIS de forma constante, pues alabando, ¿no? o manipulando encuestas en favor del relato del gobierno de Pedro Sánchez. Pues evidentemente esto le otorga el poder de dirigir precisamente la opinión pública, ¿no? Luego tiene el control del INE,
del Instituto Nacional de Estadística, donde ahí tiene el control del censo electoral. Cuidado con esto, señores, que esto le sumas lo de Indra, pues cuidadín, ¿vale? Y ya no solo, sino que encima tienes el control de los datos macroeconómicos para poderlos manipular a tu antojo. Por no hablar de querer controlar el Tribunal Constitucional o la propia empresa Indra, que repito, le sumas esto al control del censo electoral, a una consultora que precisamente se encarga, entre muchas cosas, de pues hacer una previsión de los resultados electorales, que también es una empresa armamentística, que es una consultora de comunicaciones, controlada ahora mismo también por Prisa. Cuidado con esto también, señores, ¿vale? Y luego ya, como no olvidar, el acoso y derribo a precisamente la corona y al Poder Judicial, ¿no? Al Consejo General del Poder Judicial. ¿Todo esto para qué? Nos estaremos preguntando. Pues básicamente y llanamente para el control de las instituciones y la desacreditación de las mismas. Control para los propios borregos, ¿no? Que aún creen o aún tienen fe en las propias instituciones o en lo mainstream, en el establishment, ¿no? Donde pues se creerán lo que diga el CIS, se creerán lo que diga el INE, creerán que la fiscalía es justa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, luego está el tema de la desacreditación. Para aquellos que pues no nos creemos, evidentemente, a partir de ahora, instituciones tan básicas como el CIS, el CNI, el INE, la Fiscalía, etcétera, etcétera, que no tengamos incluso fe en ellos, que no tengamos o no le demos crédito a ello, bueno, pues evidentemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué consigue con esto? Porque diréis, no, pero habrá mucha gente que no se crea, por ejemplo, los datos del INE o el CIS. Y tenéis mucha razón, pero la cuestión aquí es que entonces nos deja a nosotros sin instituciones a las que poder acudir en caso de que necesitemos ayuda para precisamente luchar contra este, ya casi podemos decir, régimen, ¿no? Cuidado con eso también, porque evidentemente la desacreditación de las instituciones son muy peligrosas en ese sentido, porque dejas a la población sin una herramienta a la que acudir en caso de, bueno, pues vulneración, podríamos decir, ¿no? Y todo esto simplemente, señores, por la inminente derrota del Partido Socialista y concretamente del propio Pedro Sánchez. Quizás también por miedo a que la información que tenga Marruecos pueda salir a la luz y ya se les vaya todo el chiringuito al traste y tengan que atar algunos cabos para no irse tan al fondo o no irse tan al foso, podríamos decir. No lo sé, señores, esto me lo podríais decir vosotros en los comentarios. Hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que el tema está bastante complicado, es terrorífico, insisto, cómo Pedro Sánchez poco a poco está controlando absolutamente todo. Y nada, señores, espero haberme explicado bien, sobre todo con el tema del Indra, que puede ser un poco enrevesado, pero nada, os quiero mucho, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio, dentro de 2 días, el viernes en este caso creo que será, donde pues probablemente hablaremos sobre el tema del aborto en Estados Unidos y el Tribunal Supremo, ¿no? Donde comentaremos todo esto y pues arrojaremos alguna información que creo que, bueno, pues se les ha ido un poco al traste a la gente y hay gente que pues que cree que se ha prohibido el aborto en Estados Unidos y ese tipo de cosas que, bueno, realmente son un poco absurdas. Así que nada, señores, ya sabéis, suscribiros, darle like, compartir y decirme, pues evidentemente en los comentarios qué opináis al respecto. Muchísimas gracias y os quiero. Un besito y hasta otra. Adiós.